¿Naciste aquí en Vigo? Sí, sí, de las pocas gentes que hay en Vigo que han nacido yo aquí. No como todos los niños que jugaban en las calles, porque nosotros no nos dejaban ir a la calle. Teníamos pasaporte para salir de España, tenía que ser con permiso o de los padres o del marido. O del marido. Por eso no podíamos hacer nada sin permiso de los hombres, Sí, porque sí. estábamos sometidas a A los hombres. Yo nací en el 41, en el 39 se terminó la guerra. Y había muchas restricciones para comer, no había casi nada. Había una especie de cartillas de racionamiento, se llamaban, y con esa cartilla ibas a comprar. Después, en aquella época, no tiene nada que ver con esto, el cine, por ejemplo. Había películas que eran para pequeños, bueno, la 2, la 3 y la 4. La 4, peligrosa para todos. Pobre de ti que te viesen ir al cine a ver esa película. Y yo iba. Tú desafiabas todo. Por fin se me hizo tener esta charla contigo, Pizca, porque me encanta. Eres una mujer llena de mucha historia. Bueno, el reloj. El reloj que toca las horas. Sí, caray, nos está anunciando que ya es la hora. Y bueno. Y son las 7. Son las 7. Ay, cómo se pasa el tiempo. Este momento es increíble para mí y sobre todo que podamos platicar con alguien de este país, nacido en este país y bueno. Y en Vigo. Y en Vigo, exactamente, en esta ciudad. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Naciste aquí en Vigo? Sí, sí, de las pocas gentes que hay en Vigo que han nacido yo aquí, porque ahora todo el mundo no es de aquí. Preguntas y no, yo no nací aquí, soy de Vigo, pero no nací aquí. Yo sí nací aquí. ¿Tus padres eran de aquí de Vigo o emigraron de algún lado? No, de aquí. ¿Tus antepasados, tus abuelos? Mis abuelos no, mis abuelos eran unos de Argentina y los otros de Aragón. De Zaragoza. De Zaragoza. Ok. Pero mis padres sí, tanto uno como otro eran de aquí. Y yo nací aquí y mis hermanas también, toda la familia. ¿Cómo fue tu infancia en aquel Vigo, en el Vigo de aquel entonces? Pues no como todos los niños que jugaban en las calles, porque nosotros no nos dejaban ir a la calle. No podíamos bajar a la calle ni a jugar. ¿Por qué? Jugábamos porque en aquella época nos tenía muy cuidaditas. Éramos 3 hermanas y muy cuidaditas y no podíamos. Nos encantaría salir, pero no nos dejaban. Entonces sí salían con nosotros, nos llevaban a los parques, teníamos una niñera que nos llevaba al paseo, pero no salíamos a la calle, como mucha gente que salía. O sea, ¿eso era común en todas las familias o era una norma de tu familia, de tus padres? De las familias más o menos conocidas, entonces amigas, primas, parientas, amigas, que no salíamos a la calle, salíamos con las niñeras, íbamos al parque y tal con niñeras, pero no salíamos solas, nunca. Nunca podía salir ni atravesar la calle, ni como mucho ir al lado, que había una panadería, vamos a comprar una barrita de pan y nada más. Y era todo. Y volvíamos corriendo. Entonces, ¿qué se esperaba de una niña de esa época? Pues que estábamos muy cuidadas, ya te digo que no en esa época, las niñas de nuestra generación, amigas, todos los de los alrededores, porque éramos amigas todos los que vivían al lado, abajo, en la calle de abajo, en la otra al lado. Precisamente ahora estuve yo hablando con una amiga que se le acaba de morir 2 hermanos y que vivían también allí. Y como estábamos en el colegio, lo teníamos al lado, solamente atravesamos la calle. No se podía hacer nada. ¿Cómo era ser mujer en esa época? ¿Era muy restringido? Era muy restringido, sí. No podías hacer nada. Si estabas casada, era tu marido, el pasaporte, no tenías pasaporte. Si querías ir a Portugal tenías que pedir permiso para ir al marido, porque si no, no podías ir. Wow. No había nada. Después había que hacer un servicio social que se llamaba, que era de la Falange, entonces todo, y si teníamos pasaporte para salir de España, tenía que ser con permiso o de los padres o del marido. O del marido, wow. Si no, nada. Qué interesante. Estábamos totalmente, en aquella época, bueno... Muy restringidas en muchas cosas. Oye, pero esa época de tu infancia, tu adolescencia,
esa época, ¿te tocó la época del franquismo? Sí, 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 claro. ¿Cómo era esa época para las Nosotros mujeres? nos enteramos de mucho, pero que era precisamente por eso no podíamos hacer nada sin que sin permiso de los hombres, Sí, porque sí, estábamos sometidas a a los los hombres. hombres. Y la época de franquismo, nosotros no nos enteramos, yo por lo menos no me enteré de mucho, pero no aquí en Vigo, pero en Madrid y por ahí había muchas manifestaciones y muchas cosas que al final acababan matando a la gente. Claro. A pesar de después de la guerra, yo la guerra no la viví, pero yo nací en el 41, en el 39 se terminó la guerra. Y había muchas restricciones para comer, no había casi nada, había muy poca comida, nosotros no tuvimos problemas ninguno porque había una especie de cartillas de racionamiento, se llamaban, y con esa cartilla ibas a comprar. Y te daban una cantidad, por ejemplo, una cantidad de pan, una cantidad de lo que fuese, pero nada más, no había más. La comida qué fuerte. estaba, sí, sí. Pero bueno, nosotros en casa no tuvimos problema en ese sentido. Ahora, la gente era muy pobre, mi padre era médico, tenía que ir a ver a la gente cuando iban a ver a consultar a las casas, porque iba a las casas de la gente y no le podía cobrar. Mi madre se incomodaba porque decía, ¿cómo no le cobra? Había mucha pobreza en Una ese... pobreza horrible. Entonces llegaban dice, pero ¿cómo le voy a cobrar si no tienen nada? No es que no le cobre, es que le doy dinero para que compre las medicinas, porque no pueden. O sea que estaba todo muy, en aquella época yo lo recuerdo perfectamente. Las peleas de mi madre con mi padre porque no cobraba. Porque no cobraba, era el doctor, Bondad. Bueno, era buenísimo. Y ella siempre dijo, mi madre, cuando yo quise ser médico, me dice, de eso nada, aquí ya llegó con uno, más no. Más Tuviste esa intención yo y creo que hubiese sido igual que tu padre. Sí, sí, sí. Dice, no, de eso nada, para horrible ya llegó uno. Ya los demás, lo que pasa es que mi padre muchas veces decía, yo no debía haberme casado, yo debía haberme quedado soltero y ser fraile. Ay, sí, Dios sí, lo mío. decía, sí, lo decía perfectamente, decía, no, yo no, porque claro, al tener una familia tenía que estar pendiente de una familia y Claro. yo lo que quería, lo que me gustaba eran mis enfermos y cuidarlos. Y ayudar a la y ayudarlos. gente. Entonces, y bueno, después era médico de todos, no sé cuántas curas y monjas habían en Vigo, y a los capuchinos, que, era que vivían aquí en la Ciudadela, que tenía un convento y ahora siguen teniéndolo. Y bueno, eran capuchinos y que iban vestidos descalzos, con sandalias, y pasaban unos fríos horrorosos. Y entonces mi padre se incomodó muchísimo un día y dijo, nada, se acabaron las sandalias, aquí se pone un zapato porque estoy todo el tiempo cuidando unas enfermedades sin necesidad, porque pasaban un frío espantoso. Dice, ahora, porque yo mando calcetines y zapatos. Los calzó. Y los calzó. Ay, Dios mío. Okay. Hasta el verano aquí nadie se pone una sandalia. Y no les quedó más remedio, claro. Si no, dijo, si no, no vuelvo, ya, se acabó. Ya no vengo aquí a curar a nadie, porque no puede ser. Entonces tu padre se fue al cielo con todo y zapatos. Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Imagínate tan buena gente pues sí, ayudando a las personas. Ayudando a todo. Pues claro, tenía la gente, él era el médico del ayuntamiento. En Vigo en aquel momento pues había 4 o 5 médicos, no había más. Y él era médico del ayuntamiento y médico bueno, siempre la gente, la pobre gente, como no cobraba, pues le regalaba cosas, claro, que si pescado, que si carne, que si pollos vivos, que mi madre se ponía como una loca porque no sabían matarlos y los regalaban. No, si te regalan algo que los tengan muerto y pelado ya. Porque nada, porque no tenían, lo que tenían ellos te lo traían, pero claro. no podía pagar, claro. Entonces, pero comida no les faltaba. No, comida nada, al contrario, demasiada. Demasiada comida. Muchas veces teníamos que regalarlo, por ejemplo en Navidades y por ahí, llegó un momento que eran pasteles y pescado y todo que había que regalar, se lo regalábamos a las monjas de Cluny, que era donde íbamos nosotros al colegio. Al colegio. Entonces los llevábamos allí, después a casa de mi prima Isabel, y también, porque cenábamos allí el día de Nochebuena y la comida la llevábamos nosotros siempre. Wow. Porque claro, si no se le estropeaba. Sí. Un día le regalaron un bonito tan gigantesco que tuvo que meterlo en la bañera. Madre mía. Porque no podía ir y llamó a la mujer de otro médico y dijo, mira,
yo no la quiero, yo no quiero eso, ¿qué hago con este bonito metido en la bañera tan grande? Dice, mándamelo a mí que yo lo hago. Y así que Vaya, pero la tela, gente diría. pasó mucha hambre, muchísima. Y ya te digo, nosotros no nos enterábamos, parecía que era todo maravilloso y no era tan maravilloso. Porque después de la guerra, allá en el 70, porque en el 39 terminó, pero en el 70 siguieron matando gente. Siguieron matando gente que después te enterabas que desaparecían y les mataban. Una represión muy grande. Sí, sí, fue muy grande. Y enfermedades, ¿no? Y enfermedades, bueno, por ejemplo, la tuberculosis fue horrible. Mi padre era el que tenía se dedicaba a eso, a la tuberculosis, era el pulmón y corazón, y se murió muchísima gente, que recuerde todos en Vigo. Menos uno que dijo que le daba igual y que se marchaba a la playa porque no se podía ir a la playa, no se podía tomar el sol, no se podía nada. Y había uno que dijo, yo voy, me da igual. Y ese, dice, no, misteriosamente, pero claro, era horrible, horrible, morían como gallos. No, se murió todo el mundo, aquí en Vigo todo el mundo. Mucha gente emigró en esa época. En esa época no, ya habían emigrado antes. Ya habían emigrado antes. En esa época emigraban a Alemania ya. No, antes habían emigrado a Argentina, a Buenos Aires, pero después ya fueron a Alemania. Y en Alemania lo pasaron fatal también, porque claro, en Argentina hablaban en español, pero en otro no sabían hablar, y había gente que venía. Yo recuerdo una vez uno que conocía a mi padre, que era fontanero, el hermano vino y nunca más habló. Venía con él y no volvió a hablar, dice, y no vuelvo a hablar en la vida, porque lo pasó tan mal allí, porque no podía hablar con nadie ni nada, y se volvió. Y volvió con una depresión de caballo. Tremenda. Y el hermano lo llevaba con él, le ayudaba, pero no volvió a hablar. No volvió a hablar. Nunca más. Qué fuerte. La gente la pasó fatal, la pasó muy mal. Vivían en una habitación solo, o sea que toda la familia en una habitación, aunque después fueron a Suiza, en Suiza mejor, pero ganaban dinero y claro, traían dinero para aquí, pero ellos allí lo pasaban mal. Claro, sin idioma, porque entre ellos hablaban, pero mal. Y mi padre era médico de todos ellos, porque era el médico de los que venían de Argentina, del consulado argentino, el consulado venezolano, y de Venezuela igual también, que fueron muchos allá. Sí. Consulado cuando estuvieran en Alemania, era el médico de todos ellos. El médico de todos ellos. Y entonces veía lo que estaba pasando. Claro. Y nos todos veíamos, aunque nunca contaban nada de enfermedades y tal, se sentaba a la mesa y allí no se hablaba de nadie que se En la casa no se hablaba de enfermedades ni de temas que tuvieran que ver con su profesión. Lo único, de repente, el día que te decía fulanito se muere, y se moría, ¿eh? Y yo, papá, por Dios, no digas semejante cosa, y se muere. Fulanito se muere y se moría. Y se moría. Pero si no, no contaba nada porque... Primero porque no tenía por qué estar contando las enfermedades de la gente. Claro. Y que además que nosotros éramos pequeñas y no tocar esos temas también, a comer para oír que enfermedades y que la gente se moría. Claro. Exacto. Entonces no. ¿Y tu infancia en el colegio, cómo la recuerdas? ¿Cómo fue? Muy bien. ¿Tu infancia con tus hermanas? Íbamos las tres. Bueno, primero fui yo, después fue la otra y después fue Lucía, que era la más pequeña. Era la pequeña. Sí, fueron yendo y que solo atravesábamos la calle, o sea que no podíamos escaparnos. No podían hacer ninguna travesura. Nada, porque mi padre nos veía desde enfrente, desde la casa que vivíamos enfrente, o sea que desde allí nos veía como atravesamos y nos metíamos en el colegio, no podías escapar. ¿Y era un colegio de monjas? Un colegio de monjas francesas. Francesas. Cuando llegamos, cuando empezamos, no hablaban español, hablaban francés. Hablaban en francés, a nosotros nos hablaban en francés, y después, y entre ellas hablaban en francés también. Entonces ellas creían que no entendíamos, y nos entendíamos todo, nos estaban poniendo verdes, y entendíamos perfectamente lo que estaban diciendo. Pero sí, nos hablaban en francés y bueno, claro, en aquel momento no tenías más remedio que entenderlo. Claro. No hablábamos, porque nunca, aquí en España los idiomas, ahora sí,
pero los idiomas en España no los enseñaban bien, o sea que aprendías a leer, a escribir y tal, pero hablar no. Y ahora los idiomas empiezan hablando. Hablando, así y después es. a partir de ahí, pues le escribes y yo ya era bilingüe total, porque ya estuve en el colegio después iba desde el colegio a la Alianza Francesa estuve en Francia, o sea que ya, ahora ya no me acuerdo. Pero bueno, Pero, a ver, o sea, pero entraron, estaban en el colegio y ustedes ya hablaban francés. Ya, no, cuando entramos no. No. Éramos Ok, pequeñitas. lo fueron aprendiendo según Claro, lo fueron escuchando. Porque cuando entramos teníamos 5 años. Antes no había niños pequeños. Y niñas. Niñas todas. Y después ya empezaron a hablarnos en francés y claro, estábamos escuchándolo, pero si no, no sabíamos, solo sabíamos castellano, porque el gallego estaba prohibido hablarlo. Eso te iba a preguntar, que sí, el gallego lo aprendieron mucho después porque estaba prohibido. Después tuve que dar clases de gallego yo, pero no, estaba prohibido, porque hablar era horrible, porque casi te metían en la cárcel. Nosotros teníamos chicas, la niñera, la cocinera, todas, teníamos 4 y hablaban gallego, porque venían de las aldeas. Y les estaban prohibidos ni una palabra en gallego, nada, no nos dejaban hablar. ¿Qué le hacían a la gente que hablaba gallego? Pues les ponían una multa o los echaban de casa. Si les hablaban a los niños, los echaban de casa, no los cogían. Y venían los pobres que no sabían hablar castellano tampoco, porque venían de las aldeas, exacto, las zonas donde se hablaba puro gallego. Claro. Wow, y se dejó de hablar totalmente el gallego. Ahora estaban otra vez intentándolo ya hace tiempo, sí, que se enseñe el gallego y que no se pierda. Estudian en gallego, muchas asignaturas estudian en gallego, o sea que sí. Pero al principio nada. Vaya. Era pecado mortal. Era pecado mortal. Sí, Cuéntame, en esa época, ¿qué tan prohibido era que una chica usara pantalón? No, nadie usaba pantalones. Yo creo que las primeras que usamos pantalones fuimos nosotros. Las rebeldes Fuenbuena. No, las Sputs, porque venían de Argentina. Y nos traíamos pantalones. Nos traíamos pantalones. Cuando veraneábamos en Sabarís, en Bayona, y las primeras que pusimos pantalones fuimos nosotras. Teníamos pantalones cortos y tal, y nadie venía de pantalones. Yo daba clases en Cluny, en el colegio, tampoco nos dejaban poner pantalones, hasta que un día decidimos que poníamos pantalones. ¿Cuál fue la reacción? Y las monjas que no. Horrorizadas. Vamos a ver si es mucho peor que vayamos en falda, porque los niños subíamos las escaleras, que se veía todo, te están viendo las piernas. ¿Ahí ya eras profesora? Las profesoras, sí, ya era profesora, y las monjas no querían que fueses de pantalón, porque como iba a ser de pantalón, que ibas vestida de hombre, no. Y al final se cedieron. Porque empezó todo el mundo a ponerse pantalones y entonces cedieron, pero al principio no querían. No querían decir, nos están viendo las piernas, todo. Las bragas y todo. Mucho mejor el pantalón. Claro. ¿Y cómo lo tomaron eso tus padres, que usaran pantalones? Ay, nada, ellos fueron los que nos odiaron, porque se nos pusieron en pantalón desde el primer momento, porque mi abuela y mi abuela, mi abuelo y mi tía se fueron durante la guerra, se marcharon a Argentina, estuvieron allí 3 años, toda la guerra estuvieron allí. Y cuando volvieron venían como de otro, bueno, no tenía nada que ver, no teníamos nada aquí, nada, y ellos traían desde comida, ropa, yo qué sé, cantidad de cosas nos traían, nosotros vestidas a todas iguales, monísimas, con unas cosas monísimas que allí que nadie tenía. Que aquí no había. Pantalones, todo, era la España de ese momento, de la más absoluta pobreza, ¿no? Y una pobreza horrible, y ellos salían todo allá, venían, bueno, nosotros estábamos, cuando llegaron de vuelta, todo lo que ellos traían, no te puedes imaginar lo que fue. Y claro, nos vestían todas muy monas, las 3 iguales, eso sí que nos daba muchísima rabia. Como gemelitas, ¿no? Igual, todas vestidas iguales, las 3. Vestidas para que no se perdieran. La única que, por ejemplo, al final ya fuimos dejando de estar las 3 iguales, entonces
heredabas, porque claro, no había dinero. Claro. Entonces heredabas los vestidos de una, la segunda, y Lucía se ponía como una fiera, la pequeña. Decía, era la que terminaba con... Yo siempre, nunca tengo nada nuevo, nadie me hace un abrigo nuevo, nada. Claro, no había nada porque lo sigues heredando. Yo heredaba de mi madre. Te lo arreglaban. Teníamos una modista en casa, que en aquella época se tenía una costurera en las casas, una vez a la semana o 2 veces, y te cosía todo allí. Te arreglaba. Y ella diseñaba toda para las siguientes, claro, ¿no? Arreglaba, todo. No hacía, porque nosotros no ibas a una modista, pero esa era... Pero si le tocaba hacer algún ajuste, claro, todo lo hacía. Teníamos una que era de toda la familia, estábamos 2 días en nuestra casa y tal, se llamaba Clara. Y hablaba media mal, hablaba de una forma extrañísima que le tomábamos el pelo, pero era encantadora, con una paciencia horrible, y entonces a mí que me encantaban todas esas cosas, pues hacía vestiditos de las muñecas, me las cortaba ella, me hacía las cosas por aquí y tal, y yo cosía y le hacía vestiditos a las muñecas, y quedaba encantada. Oye, y en esa época que empezaron ustedes con la moda del pantalón, ¿no se sintieron de repente juzgadas? No, estábamos encantadas porque todos nos miraban, presumíamos un montón. Anda, impusieron moda, entonces. Claro, presumíamos, o sea que no nos miraban, no teníamos nada, porque además nos poníamos porque queríamos. Claro. O sea y entonces todo el mundo te quedaba mirando así como diciendo, ¿de dónde? Qué modernas, ¿no? Sí. ¿Cómo decidiste ser profesora? ¿Vocación? Pues, sí, no creas. Yo, que ella es muy sincera, ¿eh? No, mi tema fue que yo hice el bachillerato, terminé, y entonces iba a hacer filosofía y letras. Me marchaba a Santiago, y entonces pero la monja, la superiora de allí, del colegio, me dijo, mira, ¿por qué no haces magisterio? Con el magisterio pasas a filosofía y letras, hay asignaturas que ya te las dan. Haces magisterio, tienes una carrera que la puedes usar, y después haces la otra. Entonces pero claro, lo hice en un año. El magisterio lo hice en un año. ¿En un año? Un año solo tuve que estudiar música, que no sabía. Música no la sabía, pero lo demás lo hice todo en un año. Porque yo tenía, ellos en magisterio eran 3 cursos, y yo tenía 6. Entonces, claro... ¿Ibas adelantadísima para tu época? Había hecho bachillerato en todo el bachillerato, entonces, claro, para mí todas las asignaturas las sabía ya, entonces empecé y lo hice. Y entonces me encontré con una amiga, compañera también que había hecho magisterio, que estaba trabajando ya en Cluny, y me encontré por la Gran Vía, por la delante del colegio. Un día me dice, ay, te pido por favor, que te quedes con... Porque me había hecho oposiciones, tenía que marcharse del colegio y dejaba plantadas a las monjas. Y no os voy a dejar plantadas ahora, es el mes de mayo, porque yo sola... Dije yo, no, se me da una vergüenza horrible de la clase, yo no voy a hacer clases, no quiero. Que sí, por Dios, mira, si no son niños pequeñitos, no te importa nada, si no hay vergüenza ninguna. No, bueno, te lo pido por favor. Bueno, total, y al final fui al colegio y era el mes de mayo, en junio se acababan las clases. Entonces estuve allí sustituyendo a esta chica y claro, tuve mi primer sueldo, que fue como si me hubiesen dado, yo qué sé, millones de pesetas. Entonces llegó el momento de marcharme y me dijeron, ¿por qué no te quedas? Y dije yo, no, porque yo me voy a Santiago, yo no vengo, esto no es lo mío. Pues es una pena porque tú lo haces muy bien y porque no te quedas, este curso, nos ayudas, porque no sé qué me faltaba. Y dije yo, bueno. Entonces le pregunté en casa a mi padre y dice, bueno, lo que quieras, tú verás. Y dije yo, claro, es que fíjate lo que me pagan. Estabas emocionada con tu primer sueldo. Con el primer sueldo. Y... con el primer sueldo compré una esclava de estas como esta de oro, que sabes a dónde fue a parar. Y entonces, nada, dije yo, bueno, me queda un curso. Y después mi hermana Cristina también hizo magisterio, también estuvo en Cluny un año nada más, porque se fue a otro colegio. Y después llegó Lucía, la pequeña, que venía de no sé dónde, sabe Dios.
vino y se quedaba a vivir en Vigo y también, como faltaba alguien para dar clases, ella había hecho filosofía y letras, historias, y tenía una necesidad de una profesora de historias, por lo cual fue ella también. También. Y yo me quedé ya 46 años entre monjas. 46 años dando clases a niños pequeños. Las tres en magisterio. No, Lucía no, Lucía en los niños mayores, porque ella daba clases en el bachillerato. En el bachillerato. Y mi hermana Cristina, la otra, sí, que daba clases en la Compañía de María, que era otro colegio que hay aquí, y esa daba clases en tercero. Bueno, yo di primero siempre, hasta después de muchísimos años, pasé a tercero. A los 4 años me marché ya me jubilé. Pero pasé a tercero, que era mi ideal, porque el primero y segundo era... No sabían cómo se llamaban, no sabían el nombre, no sabían nada. Todo un reto, ¿no? Claro. Y no te pasaban a otro lado, no, porque vosotros lo hacéis muy bien, la compañera mía y yo. Y al final pasé a tercero y después de ahí me marché ya. Me fui al colegio, me jubilé. Me dijeron si me quería jubilar. Y dice, vas a mujer, no te vayas, que podía quedarme más tiempo. Y dije yo, mira, si me voy ahora, si me quedo, ¿me van a dar más dinero o no? Si no, dice, no, más no te van a dar más, o sea que ahora es el tope ya. Y dije yo, pues ahora mismo salgo como una chispa, a mí no me volvéis a ver de la vida. Oye, me quedo, favor, pero páguenme más. Si me quedo, si con eso consigo tener una jubilación más, un poquito más, pues bien. No, eso, hasta aquí es el tope. Pues entonces me marché a sindicatos a preguntar y me dijeron no. Nada. Dije yo, bueno, pues entonces adiós. Hasta Mujer, aquí. ¿por qué te vas a echar de menos? Te vamos a echar de menos. Vas a ver cómo tú vas a quedarte tristísima. ¿Cómo? Si con todas las cosas quiero hacer yo. Y me fui. Me jubilé. Claro, ajá. Y en esa época, ¿qué significaba enseñar? Pues yo ya te digo cómo empecé a enseñar, que no pensaba, no era mi... Pero vaya, era muy bonito. Los niños, a mí me encantaban los niños pequeños, además. Y entonces era muy bonito poder enseñarles todo, porque además... y eran como más inocentes todo, sí, ¿no? Sí. ¿Verdad? Después había niñas nada más en el colegio nuestro, y después ya llegó un momento que ya había niños y niños, pero tardaron muchísimo en coger niños, Y después ya había niños y niñas. Yo prefiero los niños 1000 veces, porque son mucho mejores que las niñas, son unos insoportables, las mujeres. Insoportables. Ella bien sincera. Las niñas son mucho más insoportables que los niños. Los niños, si le das un balón con una goma de borrar, como si fuese un balón, le dan una patada y ya está. Y ya está. Y no les pasa nada, ni vienen, ay, que me pegó, nada. Los niños nada. Las niñas, que si me pegó, que se si me quejan dijo, me miró. Bueno, hombre, muy repugnantes las mujeres, hay que reconocerlo. Qué bien nos las estamos pasando, de verdad, con todas estas anécdotas. Pues sí. Oye, Pis, ¿y había censura en las aulas en ese tiempo o podían enseñar con total libertad? No, bueno. Entre comillas. Entre comillas, sí, porque te daban un programa y de allí no podías salir. Ajá, lo tenías tenía que ser seguir así. Al pie de la letra. Sí, pero bueno. Después, en aquella época, no tiene nada que ver con esto. El cine, por ejemplo, era horrible. No podía ser. Había cine, había películas que eran para pequeños. Allí nos tenían en el colegio la clasificación, ¿no? Clasificación A, clasificación. Sí. Entonces se podía para todos. Y después, peligrosa, el último era la 1, la 2, la 3 y la 4. La 4, peligrosa para todos. Y pobre de ti que te viesen ir al cine a ver esa película. Y yo iba. Tú desafiabas todo. Después me fui a Francia, estuve un mes en Francia, en Vichy, y yo era la mayor de las que estaba allí. Y entonces había una madre que era profesora del instituto, que había llevado a 4 hijas con ella. Y entonces me dijo, mira, vamos a ir a ver una película que en España no se puede ver. Que se llamaba Belle de Jour, que era de Catherine Deneuve. Y allá marchamos las dos, me dijo, te invito y vamos las dos, porque yo tan sola tampoco me parece no sé qué. Allá marchamos las dos y vimos la película. Y cuando llegamos aquí dijimos, estás locas. Porque aquí tenías que ir a Portugal a verlas. A ver las películas, aquí no o se a Francia, puede. Si no, aquí no te dejaban.
No las ponían ya, imposible. Era prohibido, Era prohibido, eso. sí, sí. Porque eran temas fuertes, no, tanto, ¿no? No, que ya no era nada, era, pues estaba, ya no me acuerdo cómo era la película, pero vaya, que se había liado con otros y se paraba, y nada más, no pasaba nada, pero no se podía ver. Y ya no digamos lo de los besos, no te ponían un beso ni un beso en la boca, Ajá. nunca, porque desaparecía la ¿A poco? no Le podías, ponía, sí. ay, Y ya no veías nada, claro. todo censuradísimo, Todo, ¿no? todo. Censurado. El cine, los libros igual censurados. Tampoco Censurados. venía. Yo tuve una editorial, aparte de estar trabajando en el colegio, teníamos una editorial Grijalbo que era mexicana. En aquel momento aquí no había nada y yo me dieron la representación y había libros que no se podían traer a España. Venían De contrabando. De contrabando. Por ejemplo, por fuera ponían otras tapas. Ajá. No tenían, no tenían problema ninguno de ninguna clase, pues no los dejaban. No los dejaban. ¿Y nunca tuviste problemas? Sí, vino la policía. Sí que vino. Un día vinieron unos libros, bueno, teníamos una editorial, todos los libros teníamos en un despacho. Y entonces yo estaba en el colegio y teníamos un señor, un chico que nos llevaba el tema y nosotras, una prima mía y yo. Y entonces estaba en el colegio, viene la portera, yo tenía, pues recién, yo a los 19 años estaba trabajando ya. Y entonces viene la portera y me dice, mira Gloria, es que viene aquí, está el jefe de policía que quiere hablar contigo. Y dije yo, Dios. Y salí y me dice, mire, es que vengo porque es que sabemos que entró un libro que se llama, yo no me acuerdo cómo se llamaba, porque no se me olvida, el rey, el no sé qué rey era, y que no sé, está prohibido, y ustedes lo tienen. Y dije yo, ¿está prohibido? Y dice, sí, hay que recogerlos todos de todas las librerías, y nos lo llevamos. Y dije, bueno, pues muy bien. Entonces dije, voy a llamar al señor, al chico que tenemos en la editorial, y que recoja, que los llame. Y claro, ¿qué pasó? Llamó a las librerías y nadie los tenía, ya lo habían vendido, mentira. Los tenían, pero los tenían escondidos. Lo guardaron, dijo, no, ya está. Y solamente, el Rey Tuerto se llamaba. Y solamente quedó, le dije, ¿usted lo tiene? Y dije, yo tengo uno allí. Y me dice el policía, bueno, pues entonces mire, me lo presta, porque lo voy a leer yo. Y yo por mí, y dije, ¿y usted lo leyó? Me dice a mí. Dije yo, no, porque no me interesaba nada el tema. Era el tema de uno, el Rey Tuerto, el rey era sexual, yo qué sé, era una cosa así que dije, mira, no, como no me interesó nunca, no me apeteció el tema, lo empecé a leer y no me gustó. Y a mí si me lo deja, me lo presta y se lo devuelvo. Yo no me lo devuelvo porque los viene a buscar, quédese con él. Claro. Y bueno, pues se marchó con el libro. Contento el policía. Bueno, y te libraste. Iba encantado con él. Y te libraste de una multa o de alguna sanción, ¿no? Sí, porque después había otros, me acuerdo la guerra de los 100 días, que también estaba prohibido. Y el que tenía muchos libros de estos era en Pontevedra, en una editorial, en una librería. Que todo el mundo sabía que tenía libros de estos. Y entonces iban allí la gente. ¿Y qué hacía? Le ponía las tapas de otros libros. De otros libros para Y entonces, cuando llegaban allí, no, yo no tengo ningún libro, nada. Y le dije, mira, te van a pescar un día, ya verás. No, yo no, estos todos no tienen nada que ver con lo que me piden. Y la gente, claro, era así, porque si no, no podía. Claro, era la única manera. De leer cosas así es. Sí. ¿Crees que la educación de antes era mejor que la de ahora? Distinta. Ahora tienen que luchar y teníamos al final que luchar con los padres. Porque antes los padres no se metían para nada, no aparecían. Yo lo recuerdo en mi vida que nuestros padres fuesen al colegio. ¿Al colegio? Nunca. Bueno, al colegio mi padre sí, porque era el médico de las monjas, pero... Y después había la sección femenina, teníamos una asignatura. La sección femenina era la falange, que era lo horrible, y después la sección femenina era lo mismo, pero en mujer. Y te daban clases. Y entonces a mí no me daba la gana de estudiarlo, porque yo no era capaz, lo entendía. Decía, es que no lo entiendo y no entiendo. Si yo no entiendo una cosa, no soy capaz de estudiarla. Y entonces llamaban a mi padre, que también era médico de allí, pero dice, pero yo no soy falangista ni me voy a hacer, ¿eh? Yo soy médico, pero no. Entonces dice, mire, don Rafael, es que su hija
es que no podemos aprobarla, no podemos, porque claro, como si era hija del médico, Claro. no podemos aprobarla porque, ¿te acuerdas que era, cómo se llamaba la profesora, que era odiosa? Y decía, mire, es que le pones un 005, no podemos. Un 005 me ponía. Y dije yo, y dice mi padre, ¿pero por qué? Porque no me da la gana, porque no lo entiendo. Y como no lo entiendo, porque ya lo hacen para que no lo entiendas, pues yo no. Entonces mi padre me compró un libro, pero dije, yo no entiendo qué es esto, ni no entiendo de política, no me gusta, sigue sin gustarme. Claro. Y entonces me dice, mira, esto es así, 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 así. Y entonces me volví a examinar, porque claro, suspendía, me volví a examinar y bueno, un 5 me puso. Dice, bueno, dice la profe, le dijo a mi padre, bueno, se lo puedo probar porque yo llevaba unas notas buenísimas y en eso me suspendía. En eso ahí sí no. Y yo no me daba la gana. No me da la gana porque no lo entendía. Dije, yo es que no lo entiendo. No lo entiendo y entonces, y era obligación, y si no aprobabas eso, no aprobabas, ¿eh? Wow. No aprobabas, podías tener todo, además era una cantidad de asignaturas, 6 asignaturas, y si no aprobabas eso, no aprobabas, suspendías el curso. Ya. Wow. Repetías curso y ala, otra vez. Otra vez. Pero bueno, yo al final lo aprobaba. Porque además, dice, bueno, pero estoy de memoria. Y dije yo, sí, pero es que no quiero estudiarlo de memoria, es que no tengo memoria. Además, yo sí lo entiendo, pero si tengo que estudiarlo de memoria y no lo entiendo, ¿para qué me sirve? Claro. Bueno, era unas peleas con aquella mujer. Bueno, de tu época de profesora, ¿tienes algún momento que recuerdes que te emocione, que te haya causado mucha emoción, felicidad? Emoción, muchos, porque con los niños lo pasabas muy bien, era estupendo y horrible con los padres también, porque yo tengo peleado con padres, ¿eh? ¿Tuviste muchos encontronazos? Al principio no me atrevía porque era jovencita y no me atrevía, pero después... La inexperiencia, ¿no? Sí, pues sí, después venía, yo recuerdo una madre que era gordísima y tremenda, chiflada, loca, y tenía 2 gemelas y un niño. Y las gemelas, venía todos los días venían tarde, llegaban tarde porque hoy no sé qué, fui al médico, no sé cuántos. Dije yo, bueno, pues me mandas una tarjetita y diciendo por qué le pasó, porque claro, llegaba tarde. Dije yo, pero ¿cómo llega tarde todos los días? No, es que hoy fuimos al médico, no, es que hoy se levanta tarde, no, es que tal. Y entonces me mandaba una tarjeta. Dijo, bueno, pues sí te mando una tarjeta. Y entonces me manda la tarjeta con un ticket del supermercado por detrás escrito. Entonces pues, yo cogí varios, así como 5 o 6, al final la llamé. Yo, mira, yo no estoy acostumbrada a esto. Tú trabajabas en un banco, porque pues la echaron, porque era loca. Y trabajabas en un banco, tú le mandabas a los clientes del banco en un ticket del supermercado todas las cartas. Ay, no, yo no teníamos que mandar un sobre, entonces dije, os digo yo, porque yo no entiendo, yo, pues a mí esto mismo te lo devuelvo, y mira, te voy a decir una cosa, hay un sitio, unas tiendas que se llaman librerías, que allí te venden unas tarjetas y un sobre, y allí en esa tarjetita escribes, y cierras el sobre y me pones, señorita Gloria, porque aquí me entra la señorita Gloria, para mí. Y yo lo demás no te lo recibo, no me da la gana. Ay, bueno, pues entonces... Y bueno, tuvo unos líos horribles con los niños conforme fueron pasando el siguiente curso. La profesora me decía, ¿cómo hiciste? Porque lloraba y todo. Es que está loca. Dije yo, a mí no me toma el pelo, ya se lo dije. Dije yo, te voy a decir una cosa, el niño, porque yo tuve a las 2 niñas, una trabajaba y otra no. Y después tuve el niño que hacía lo que le daba la gana. Y dice, ay no, porque mira, es que claro, es que vamos al médico, porque fui al médico, estaba la médico de ella hasta aquí, iba todos los días. Todos los días. Entonces dijo, no, es que, bueno, es que fíjate, que claro, se levanta y yo les enseño que tiene que hacer la cama, y entonces pasamos por el pasillo y le aplaudimos, tiqui, 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 tiqui. Claro, por eso llegamos tarde. Dije yo, pues os levantáis antes, hacéis la cama, aplaudís, hacéis lo que os dé la gana para que llegue. Dije yo, y tu niño piensa que está suspenso, que no va a aprobar este curso. Ay, ¿cómo no va a aprobar? Si estamos en mayo. No. No trae un deber, no estudia nada. No, estamos en mayo, se acabó. Ya no hay más tiempo. Ay, no, ahora de momento, ya mañana hacemos todos los deberes. Que yo, no, ya no me sirve. Que no. En un mes quería arreglar. En un mes no vas a arreglar al niño. Claro.
Y bueno, me dijo, ay, no me digas, no me digas, y no tienes la toalla. Y dije yo, no, ya la tiré, la toalla ya la tiré, no sé que nada. Era una loca. ¿Cómo, Pero como eso hubo varios, ¿eh? Sí, ¿y cómo lidiaste o cómo enfrentaste la situación con los niños que eran no problemáticos, sino berrinchudos, Sí. malcriados? Porque Pues no, a mí me hacían caso porque para eso tenía mucho, y había niños carácter, que venían, ¿no? sí, con decirte que a mí me mandaban a los niños que se portaban mal de otras clases para que yo los riñese, que al final un día dije, oh mira, que cada uno se aguante con sus niños, porque no tengo que estar yo todo el tiempo aquí peleándome. ¿Eras tronchatoro? Sí. Sí, que tronchatoro no sé lo que es, pero... ¿No has visto una película que se llama Matilda? Y Sí, hay una sí, directora sí. que le dice tronchatoro. Pues yo como la de Como Matilda. tronchatoro. Una vez el padre de... No, estos niños tenían un padre, claro. Ajá. Y entonces vino el padre una vez, pues estaba separada, porque ¿quién Ah. aguantaba aquello? Y vino el padre y se enfrentó a la directora del colegio y dice, mira, pasé un miedo porque me puso contra la pared. Y dije yo, ¿cómo? Pero, ¿y usted? Y dice, yo no, es que me dio miedo porque quería pegarme. Ah. O sea que ya fue cuando empezó la gente, los padres ya a meterse por el medio. Ujú. Y la monja dije, pero usted cómo, dice, bueno, y al final conseguí separarme de él y llamé al que llevaba el bono del colegio para que viniese, porque si no, que me volvía, porque tiene que aprobarlo, porque a narices, porque nada. Y el otro decía, mire, yo no soy la que estoy suspendiendo, porque es la profesora, los profesores que tienen y que no prueba. Claro. Y entonces habló con la directora y la puso contra la pared porque le quería pegar. Qué susto. Sí. Dije, pues ya podía ser a mí que el bofetón que le daba. Yo como siempre tuve mucha fuerza. Claro, se hubiera enfrentado contigo, No podía. otra hubiese sido la historia, Bueno, otra hubiese sido. Dije, yo si me llega a avisar a mí que estaba enfrente del sitio donde estaban ellos, ya vería. Yo no podía, si estaba contra la pared. Pues sí. Cuéntame esa historia, porque me encanta del niño ese que se te desnudó en el salón, Ay, que no era tu alumno. Mío, no. También me lo mandaron así como una fiera, y entonces llegó y se puso allí, pues no me da gana de hacer nada. Y dije, bueno, pues nada. Y entonces empezó a desnudarse todo, se sacó el mandilón, se sacó la camisa, se sacó todo. Y yo, sigue, quédate desnudo. Y los niños todos así mirando, tú sigue, tú ya verás. Y dice, sí, te queda el calzoncillo ya, nada más, calcetines, todo. Y entonces, como vio que no conseguía nada, empezó a vestirse otra vez a toda velocidad. Dije, y ahora quedas ahí y te quedas aquí hasta dentro de 2 horas. Cuando te llama tu madre, no sales todavía. Pues yo creo... Nada. Y además le voy a contar toda la historia de que te desnudaste. Y había otro que también me amenazó porque me iba a traer un perro para morderme. Me amenazó, me dijo, como no me dejes salir, llamo a mi perro y te muerde. Dije yo, bueno, pues llámalo, a ver, o le muerdo yo al perro, ya veremos, tú llámalo. Eran tremendos. Vaya, pero... Otro niño, y cuando cambiamos de colegio, porque estábamos en la Gran Vía, pues cambiamos, el colegio se cambió a otro sitio. Y entonces yo subí y dije, bueno, a ver cómo vamos, porque es lejos. Entonces dije, bueno, pues a ver, voy en el autobús. Y me metí en el autobús y nunca más. Dije, porque ya empiezo, antes de empezar las clases, que empezaban a las 3:30, yo a las 3 en el autobús riendo con todos los niños. Con todos los niños. Entonces dije, no. Pero bueno, ese día venía uno a mi lado que tenía 3 años, o 4 años, debía tener. Y entonces venía con un cochecito, que iba el cochecito, y había una chica en el autobús que era la que llevaba a los niños. Le cogió el cochecito y le dijo, bueno, cuando llegues al colegio te lo doy, pero ahora ya nada, porque esto vas a caer, vais a caer todos, no sé qué. Y entonces de repente oigo al niño, fulanita, la hoja de reclamaciones, voy a firmar la hoja de reclamaciones que me cogiste el coche. Y yo miro para él y dije, mira, bofetón que te cae en este momento, ¿qué hoja de reclamaciones? Y dije, nada, pero tú qué, es que hay unas hojas de reclamaciones para reclamar. Ay, no lo puedo creer. 4 años, Dios. Imagínate si ya eran así de tremendos en esa época. Sí, había algunos. Esto es el padre, el abuelo era profesor del colegio, pero era tremendo. Sí, que ya te digo. Ay, no, qué barbaridad, cuántas historias, anécdotas. Y anécdotas todas. Dios mío. Cuéntanos un poquito, ¿viajaste mucho? Pues sí, viajar bastante, bastante viajé.
Fui a ¿Cuál fue muchos tu primer sitios. destino? A Francia. A Francia. ¿Cómo lo pasaste en Francia? Muy bien, fue cuando fuimos a Vichy y estuvimos un mes allí con mi hermana Cristina. Ajá. Y Margarita Viteri, esta que es amiga nuestra, también fuimos, y otra más que ya está y se murió, y estuvimos un mes allí. Margarita era bilingüe total, ¿eh? Entonces no nos dejaban hablar en español. Aquí se habla en francés. Y dije, mira Margarita, yo con 40 grados a las 7 de la mañana no hablo nada más que grito, porque eso es... Y déjate de francés, de qué historia, yo hablo lo que me da la gana. Bueno, tal, ella estuvo 15 días y pues se marchó. Y entonces quedé yo, de mayor, pues estaba mi hermana Cristina, y entonces, y a mí me daba vergüenza hablarlo, entonces me ponía nerviosa y no acordaba la palabra, que yo tenía un vocabulario impresionante, y dije, Cristina, ¿cómo se dice esto? Cristina, dime tal cosa, Cristina tal. Y bueno, hablábamos, ya claro, la que hablaba en francés era yo, la que pedía las cosas, la que hacía todo. Y después de ahí, bueno, de Francia, ya después de Francia estuvimos una vez allí, después estuvimos otro mes en París, porque estaba mi cuñado Fernando allí, también estuvimos un mes, y muy bien, bárbaro. ¿Ahí fue cuando te pusiste las minifaldas? No, fue en Vichy. Compré un vestido que era, bueno, minifalda. Minifalda no, pero bueno, en esa época aquello era... Y cuando llegué aquí no me dejaban poner en el colegio. Ya no podía llevarlo. ¡Estás loca! Me decía mi madre, no. Y después ya, pues de ahí, pues ya, yo qué sé, te puedo decir, estuve en Rusia, estuve en Tailandia, estuve en Nueva York. Cuéntanos de Rusia. De Rusia, Rusia estaba... fui con una amiga, con Cruz, una amiga mía, estuvimos primero en Sofía, como llaman ellos, quedamos allá a dormir una noche espeluznante, porque había en el hotel en donde dormimos, había cucarachas por el suelo. ¡Ay, qué horror! Horrible. Y no había papel higiénico, te daban un papelito así pequeñito de periódico, el jabón nada, aquello horrible. Y en el otro lado también, y entonces llegamos a Moscú, que fue donde fuimos después. Bueno, para entrar ya te miraban para arriba, para abajo, para arriba. Te escaneaban. Para arriba, y miraban el pasaporte, miraban si eras tú, si no eras tú, si eras tú. Bueno, y dije, Dios mío, le digo yo, Cruz, no salimos de aquí, nos meten en la cárcel. Y al final, bueno, entramos. Y después allí, pues una pobreza espantosa, nos habían dicho, llevar pantalones vaqueros que no tienen, y llevarle todo lo que queráis, una maleta entera para vender allí. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, llegamos, la otra llevó una maleta entera para vender, vaqueros, calcetines, sujetadores, de todo. Y entonces las pobres venían, las camareras venían así en silencio, hasta entraban, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta esto? Y ya me da una pena horrible. Y digo yo, por ejemplo, unas alpargatas, unos tenis, y dice, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto? How much? Y al principio le decía yo, al final, Cruz, ¿qué dicen? How much? Y entonces, al final les dijimos, bueno, hablando de aquella forma, porque había que hablar en inglés, yo en inglés no lo sabía, y le dijimos que cuando marchásemos que le dejábamos todo. Yo le dije, porque la otra vendió muchísimo, y dije, ¿para qué vendes? Si todo eso no te sirve para nada, después, el dinero ¿qué compras? Claro. Pues sí, compramos una vajilla, que no lo queríamos para nada, pero una vajilla, unas cosas, que nada. Y después, por ejemplo, los coches, los taxis, los compartías con la gente. Colectivos. Si venía uno, lo pagabas, y el que estuviese, pues eran 3 o 4, es que cabían 5 que cabían, así. Había la gente muy mayor, los jubilados no tenían un duro, entonces las tenían en los museos, a las viejecitas todas con frío, heladas, allí. Le dije, ay, Dios mío, qué pena te dan. Y después ya las mujeres, cosa que aquí no existía en ese momento, eran barrenderas, todas vestidas de gris, eran barrenderas, andaban por la calle con unas pintas, siempre con unas bolsas, y todas nos decían, los de allí, la gente de allí les decía, es que como no hay nada, si llegas a una tienda y si encuentras algo, pues coges la bolsa y metes todo lo que puedas que te vendan, porque si no, no había nada.
y nosotros vivíamos en un hotel que era americano, entonces el hotel nuestro era muy bueno. Y de enfrente era lo que era más bonito de Moscú. A mí Moscú, sí, pero no el metro de Moscú. El metro de Moscú era la locura. Y claro, con el frío te metías ahí dentro, metías a 100 por hora. Y entonces bajabas al metro y allí te compraban los pantalones vaqueros. Te encontrabas a la gente comprando. Entonces la otra decía, mañana venimos y ya te traemos otro pantalón. Sí, haciendo negocio, ¿no? Haciendo negocio. Después estuvimos en Leningrado, que ahora no es Leningrado, y muy bien. Y después tuvimos una aurora boreal en el Báltico. Y bueno, por allí ya no pasamos, no fuimos a más, bueno, fuimos lejos, porque fuimos en avión. Después, yo que sé, fui a Nueva York, estuve un mes allí también, en casa de una prima mía, que nos recibió como, bueno, eran Navidades la cosa más bonita, porque aquí no teníamos nada, ni la mitad, y entonces llegabas al aeropuerto, había un árbol de Navidad todo hecho de flores de Pascua, todo hasta arriba, villancicos, todo, una preciosidad. La gente iba en los autobuses cantando villancicos. Y bueno, también hacía un frío. Tremendo. La prima mía que nos invitó, pues nos decía, a ver, en el mes de agosto nos dijo, a ver, ¿vais a venir o no? Dije yo, oye, por Dios, el mes de agosto, ¿cómo vamos a saber si vamos o no? Pues hay que hacerlo ahora, porque hay que pedir, vosotros no estáis acostumbrados en España, pero aquí en agosto tenemos que buscar las entradas para ir a la catedral de San Patricio. De San Patricio. El día de Nochebuena, porque si no, no tenemos. Y dije, bueno, pues bueno, yo lo cojo, si no, después lo dejamos y no sé qué. Bueno, allí estuvimos un mes, estuvimos en Washington. Un día fuimos y volvimos. Cuando estuvimos en París, que yo no me acordaba, cuando estuvimos en París un mes, que estaba mi cuñado allí, estuvimos, Juventud Divino Tesoro, porque nos fuimos a las 9 de la mañana, o sea que nos levantamos a las 6 para ir al aeropuerto, a Londres. Pasamos todo el día en Londres, pateamos todo lo que nos dio la gana y a las 9 de la noche volvimos. Regresando a París. A París otra vez. Madre mía. Yo no sé cómo, bueno, llegamos en estado, estuvimos un día entero durmiendo. Pero muy bien. Te lo pasaste bomba. Yo no lo conocía, sí, porque no conocía Londres, no lo conocía, pero después ya lo conocí porque unos primos nuestros que eran ingleses se casó allí. Y entonces fuimos a la boda. Y como a mí nos daba miedo ir en avión en aquel momento, fuimos en tren desde Vigo a Londres. Bueno, ¿cuántas horas, Dios mío? 2 días, yo qué sé. ¿2 días? Y fuimos de Vigo porque además, claro, el tren tenías que cambiar, había la vía que no era la misma vía, tenías que cambiar en aquel momento, la vía de Francia era distinta. Sí, sí. Entonces fuimos hasta Francia, hasta los Pirineos, y allí cambiamos y nos metimos en otro tren, y seguimos, y de allí fuimos hasta el canal, allí pasamos un barco, todo esto lleno de regalos y de esto. ¡Madre mía! Y con una tía que tenía 70 y tantos años, 80. ¡Dios mío! Entonces llevamos con todos los regalos y con todas las historias, pasamos al barco, en el barco. Es horrible el canal ese, porque te mareas muchísimo, porque yo fuera. Yo dije, yo aquí me quedo fuera, aunque me muera de frío, pero yo me meto ahí dentro y muero. Y salía la gente verde de vomitar, de todo. Y después de allí cogimos otro tren y llegamos a Londres. Y en Londres llegamos, nos estaban esperando, y nos dijeron, bueno, ahora cogéis el tren de no sé dónde y llegáis. Y dije, ¿otro tren otra vez? ¡Qué horror! Y al pueblecito donde se casaban. ¡Ay, Dios mío! Y bueno, allí, al final llegamos, fíjate cómo sería, que nos metimos en cama y estuvimos un día y una noche durmiendo. Pues imagínate. Me dio una rabia horrible porque no nos enteramos, no nos despertamos. Y dice, no, y mi tía, la que tenía esa rabia, despertado. Y ¿cómo nos despertaste? Porque ahora perdemos muchísimo tiempo, un día que no, sin ver lo que teníamos que ver. Mujeres, es que sabes tan cansadas, ¿sabes? Tan dormidas que os dejamos dormir hasta... ¿Y regresaste en tren? Y regresamos en tren otra vez. ¡Ay, no lo puedo creer! Sí. En cambio, a Francia fuimos en barco, desde aquí. Desde aquí. Sí, había barcos desde Vigo. Ya no hay ni el tren siquiera hasta Londres, ¿o sí? Sí lo hay. ¿Sí lo hay? Si quieres, pues... Sí, bueno... Si eres capaz de ir. Después fuimos a Londres también, a la boda de la hermana de la pequeña,
Ajá. la pequeña de mis primos, y fuimos Lucía, Andrés, Cristina y yo en coche. Primero fuimos en coche, llevamos el coche en el barco, fuimos a Lisboa, Ajá. y de Lisboa nos metimos en un barco y fuimos hasta Inglaterra, hasta Londres. Y bueno, aquello fue aquella marcha allá. Y después en Londres un día desaparecieron las llaves del Ay, coche. Dios mío. Y estaban empeñados que se cayeron en una... Porque llegamos a un hotel Ajá. en Londres y entonces dije yo, mira, a mí que no me despierten porque yo a las 7 de la mañana no me importa nada el desayuno, ya desayuno. No, y todo resulta que el camarero era español, claro. Ah. Y decía, ay, sí, que tienen que bajar, que tienen unos desayunos estupendos, que a mí no me despiertas por un desayuno. Sí, que los llamo. Y entonces nos metió y decía, Indecona. Y yo cuando dijo Indecona dije, pero ¿qué es esto? Allí ya le busqué el sitio, allí en aquella esquinita, allí tienen todo el desayuno estupendo y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, aquello fue un número. Y estuvimos allí pues hasta que se casó mi prima y 8 días o algo así. Habíamos ido en coche, ¿sabes? En coche. Madre mía, qué Y, aventura. Tremenda pues sí. aventura. Y bueno, y después aquí, por ejemplo, en Portugal, toda Portugal la conozco. El Lisboa es una preciosidad. Yo a Lisboa iba todos los veranos, por lo menos un mes en Lisboa estábamos. A veranear allá. Veranear. Cuéntame. En Oporto, Ajá. abajo en el Algarve, y después Sevilla, Huelva, Granada es una preciosidad. Córdoba, toda España, pues me quedan algunos sitios que ya no puedo ir. Pero casi la conoces toda. Barcelona. Ay. Y después en Palma de Mallorca, donde estaba Lucía, allí toda la isla. La isla de Palma, la isla de Menorca y Ibiza también estuvimos. Ya te digo, pues sí. Estuve en África también. No fui a Marruecos, en cambio, lo que yo quería ir, pero Marruecos era todo por calor. Dije yo. Estuve en Tánger también. En Tánger fue un día y volví en el día. Después viviendo en Marbella mucho tiempo. Y ya te digo, y después estuvimos en Túnez, que me encantó. El desierto de Túnez es la cosa más bonita. Dije, yo me quedaba aquí a dormir por la noche. Era tan bonito, y que la gente decía que Túnez no era bonito, y la Túnez era muy bonito, sí. Estuvimos también allí pues 8 días en Túnez. Y de todos lados ibas bueno, te vendían, te compraban, yo qué sé, los árabes, a la que llevábamos, cuando fui a Polonia también. Ajá. Iba José Requejo, que era una amiga mía, y que era muy rubia, con mucho tal, y entonces se enamoraban todos los árabes. Te la vendemos, la compramos, una vaca, traemos una cabra, mañana. Y dije, si mañana venís con la cabra y te la vendemos. Por una cabra. Por una cabra. Ay, no, qué barbaridad. Sí. Por quién sabe cuántos camellos hubiese sido. Yo qué sé. Aquello era, y marchaban como locos. Además esos así con dientes, y uno no, como decía ella, que tenía mucha gracia, decía, tiene dientes almenados. Eso. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Y después estuve en Ceuta también, eso ya fue otra vez que había el hijo de la amiga nuestra, estaba cumpliendo el servicio militar, que ahora ya no se cumple, en Ceuta. Y entonces fuimos hasta allí, en coche, y los llevé yo. Estuvimos en Ceuta y en Melilla. Y en Ceuta en aquel momento se compraba todo lo de piel, bueno, baratísimo, tirado. Y entonces yo me acuerdo que fui a comprar una zamarra con cremallera para no sé quién, se encargaron todo el mundo. Y entonces yo con la cremallera le decía, y el otro me subía la cremallera y bajaba, y me dijo, Mari, me está tocando. Y dice, mujer, déjate tocar. Y el otro, Sí, son tremendos, los árabes, ya te digo, y así. Después estuve en Estambul. Ay, cuéntame ese viaje a Turquía. A Turquía, una preciosidad. Estuvimos en Estambul, estuvimos en Ankara, estuvimos en varios sitios, pero en Estambul, de allí íbamos a los sitios y volvíamos. Y que es precioso, las mezquitas es una preciosidad, la gente encantadora. Y después el día que nos marchamos, cogimos el avión
Y ese día hubo un terremoto que se cayó nuestro hotel, todo. Acabábamos de salir nosotros del aeropuerto. Con decirte que una amiga mía, que sabía que estaba allí, nos atrevió a llamar a casa a preguntar dónde estábamos. Sí. Y dije yo, pues mira, por los pelos. Claro, por los pelos. Un poco más y les nada, sorprende. En vez de salir a esa hora, salimos un poco más tarde, nos íbamos a la porra allí. Claro. Fue horrible. Fue horrible. Después estuve en Berlín, en Alemania también, que Berlín es una preciosidad. También estuvimos 8 días allí. Allí nos metimos Viajera del mundo. Viajamos todo lo que nos dio la gana, porque de ahí nos íbamos en un tren, íbamos y volvíamos, y muy bien. Claro. Alemania es muy bonito, Berlín es precioso. Cuéntame ese viaje a Polonia que te dejó impresionada. Y en Polonia, precioso también, precioso. Eso fue con la que vendíamos en Turquía, la que vendíamos a los árabes. Pues fui con ella, nada más que hacía un frío horrible, pero era la gente tan buena en Polonia, la gente tan buena, muy religiosa, muy católica. Sí. Pero buena gente, la veías que te ayudaban en todo, no hablaban, claro, nosotros no hablábamos lo que hablaban ellos. Y entonces fuimos a unas cuevas que eran todo de sal, todos las lámparas, o sea, que te metías y cuando llegas abajo era como un paraíso todo de sal, pero lámparas, todo, es todo de sal. Dije, ¿cómo? Todo de sal. Y la gente, ya te digo, encantadora. Esto fue en Pascua, en Semana Santa, pero que hacía un frío. Un frío tremendo. Porque la Semana Santa nosotros era cuando teníamos vacaciones y si cae muy pronto hacía un frío horrible. Y entonces me acuerdo que esta José que era un número, estaban los soldados en un parque que pasamos por allí y estaban todos tiesos, y dice, ¿saben de verdad? Mira, no se movían. Dice, mira, vamos a hacerlo así, a ver si se mueven. Y los otros, así, ay, pobres, con este frío tan horrible. Imagínate. Después, estaban no mucho tiempo, pero claro. Claro. Y dice ya, mira, a ver si pasamos por delante y lo hacemos así, a ver. Nosotros nada, no se movían para nada. Y ya te digo, después entonces la gente iba a las iglesias, a Pascua llevaban unas cestitas. ¿Qué para qué llevan estas cestitas? Llevan las cestitas con huevos de Pascua, con huevos de colores y tal. Sí. Y dice, nada, los ofrecen en la iglesia, los dejan allí, a los huevos de colores, todas las familias van y los dejan allí. Y después entramos en la iglesia, claro, en aquello. Y ya te digo, la gente encantadora. Después estuvimos en un pueblo que no me acuerdo cómo se llamaba, que era de donde había nacido el Papa en aquel momento. Juan Pablo. Sí. Y estuvimos allí un día y bueno, y nada más. Estuvimos en Polonia, en Varsovia, mucho tiempo, eran 8 días o 10 días normalmente. Y bueno. ¿Estuviste en Auschwitz? Estuvimos en Auschwitz, pero eso cuando estábamos en Alemania. Ok. Y ahí fue donde... No, cuando estábamos en Polonia. En Polonia, sí. Que... Y que fue horrible. Lo de Auschwitz fue algo que decía yo, esto es como... Entraba todo el mundo muy contento, y de repente... Aquellas cosas tan horribles, porque los tenían todo en escaparates, tan horribles, que salimos todos en silencio sepulcral, la gente quedó callada y salimos. Dije, esto tenía que verlo. Y traían a los judíos, los judíos que tenían muchísimo dinero, venían a los niños de los colegios una semana se los traían para verlo. En verano, dice, en verano vienen con niños a que lo vean como para que no vuelvan a repetir semejante cosa. Es la historia, exacto. Sí, porque fue horrible. Aquello fue, pero bueno, lo demás muy bonito. Fue de los viajes que más te impactó, ¿no? No me importó ir, porque claro, nos lo ofrecieron, vamos a ir a uno, porque había varios. Y dijo, vamos a verlo, porque ya que tanto hablan del tema, y me quedé impresionada. Dices que había un escaparate con todos los zapatos. Con todos los zapatos, otro de piernas, de piernas ortopédicas, prótesis de cantidad, otro de pelo. Ay, Dios mío. De pelos, de trenzas, de pelucas, yo qué sé, todo de pelo. Horrible. Y dije, Dios mío, lo tenían todo muy limpito, muy arregladito, todo preparado para que lo viese.
Y bueno, y después veías los hornos en donde los quemaban. Donde los quemaban, sí. Y que tenías el tren, la vía del tren que pasaba por allí, a donde dices era el horno crematorio, y horrible. Aquello fue tela. Tremendo. Fue fuerte, 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 pero bueno. Conociste Bien. muchísimos países, más o menos cuántos países no crees sé, que pudiste. No los conté, no los contaste. No. Después estuve en Bélgica, en Bruselas también estuve, en los Países Bajos, allí estuvimos un día, fuimos y vinimos. Y en Bruselas a mí no, decía, llovía muchísimo, tampoco se podía ver mucho. Vimos el niño que hace pis allí, en Bruselas. Ajá. Y nada, estuvimos un día y no es nada bonito. Y después estuvimos en Holanda, también, que es una preciosidad, en Ámsterdam. Tailandia me dijiste, ¿no? En Tailandia, sí, pero en Holanda, Ajá. en Ámsterdam, que es donde están todas las flores, que aquello Sí, era ajá. locura de bonito. Y allí también estuvimos una semana. Cambiamos de hotel, que fue horrible, porque dijeron que no, ya no podíamos seguir estar en aquel hotel, y entonces al siguiente. Y resulta que allí había, en la televisión allí en Ámsterdam, porque allí no estaba nada prohibido, podías fumar porros, podías hacer lo que te diese la gana. Y entonces en la televisión ponían películas pornográficas. Y yo le di un día, sin saber qué era, nada, sabía, horrible. Y entonces cuando llegamos para pagar, para tal, dijo, deben tanto. ¿Tanto de qué? Si tenemos todo pagado. Dice, sí, porque pusieron en televisión las películas pornográficas. Y esas eran pagadas. ¡Ay, Dios mío, qué horror! Y dice la otra, ¿tú qué? Y yo lo puse sin darme cuenta, yo que sabía que era. Pues sí, y te despertaban, era divertido, porque tenías una televisión grandísima y te despertaban por la mañana en la televisión. A ver, se encendía la televisión y había unos bichitos que eran de colores y cantaban, ti, son las 9 de la mañana, son las que fuese. Sí, sí. Oye, y en Tailandia es donde dices que te recibieron con flores sí. de... ¿Cómo se llaman estas? Las orquídeas. Las orquídeas. Y que muchas cosas de orquídeas. Un collar de orquídeas. Un collar de orquídeas. Ese ya al salir del avión ya te lo daban. Y nos duró todo el tiempo que estuvimos allí, que estuvimos más de 10 días o 12, sí, sí. Y precioso, me encantó. Bangkok era más, es que veías a aquella gente que era tan alegre, que no tenían nada. Porque ibas por el río, veías a toda la gente viviendo en una casita, que no tenían nada, una gallina y una silla. Pero felices. Y felices, y te decían adiós, y tal y tal. Y los niños, todos se metían en aquel río que no se sabía lo que había allí dentro, horrible. Y después había un mercado de las flores que iban por el río con todas te vendían flores, que era muy bonito, precioso. Y después había unos domingos una feria gigantesca que había todo lo que te puedes imaginar y más. Había de todo, pájaros, animales, plantas, piedras, yo qué sé, había de todo. De todo. No te daba tiempo a pasar todo el día, estabas todo el día por allí y nada. Comías aquellas cosas que te daban que no se sabía lo que era. Pero lo comías. Pues lo comíamos, yo sí, yo probaba todo. Después, por ejemplo, era baratísimo las cosas de seda natural. Entonces estabas en el hotel, ibas enfrente y decías, quiero una blusa amarilla y así. Y al día siguiente te ya la tenían. Y tiraban de precio. Y me acuerdo que traje una amarilla que era preciosa. Y me habían hecho una amarilla allí, que la pedí, me hicieron y tiraba de precio. Y yo, claro, no hablaban en inglés, yo no sabía inglés. Y después compraban los relojes tirados también. Y yo me acuerdo que un día fuimos a buscar al sitio de las joyas, que había una cantidad de sitios. Y fuimos a las joyas y dijimos, bueno, venimos pasado mañana. Y nos dijeron que fuésemos pasado mañana. Y yo le dije que veníamos nosotros. Y dije, y ahora como le decimos que venimos pasado mañana, yo no sé decirlo esto en inglés. Y me dice, yo tampoco, ¿cómo hacemos? Entonces, yo solo sé tomorrow, que es mañana. Pero tomorrow. Yo, tomorrow, y me entendieron. Pues sí. Sí. Ay, dime... íbamos en aquellos que nos matábamos, en aquellos chismes que se llaman
son como motos. Ajá, sí, sí, sí. Y Muy típico de allá. Sí, sí, Ajá. tipo que te metías allí y dice que eran peligrosísimos porque te mataba. Nosotros además íbamos llenos de paquetes, 3 metidas ahí dentro, que ¡ay, que nos matamos! Que nos matamos. Pero sí, muy bien, muy bien. Te la gente, muy divertiste bien. mucho, te Sí, lo sí, pasaste muy bien. Después del sitio, allí, por las tardes, a las 7 de la tarde íbamos a cenar, y de 7 a 8 llovía. Pero caía lluvia, caía. Tremenda. Era cuando cenamos, y tan pronto terminaba, ya salíamos y no pasaba Ya nada. no pasaba nada. Ya se había secado porque hacía mucho calor, claro. Se había secado, pero era todos los días a la misma hora, llovía. Mira, qué Pues ibas curioso. a un sitio que había muy cerca del hotel nuestro, que había millones de pájaros, millones, y oías por las tardes empezaban a salir los gritos. Yo, Dios, la cantidad de millones de pájaros. Y de repente por la noche desaparecían. Marchaban, nos Se iban a marchar dormir. a todos. No sabíamos a dónde ¿A iban, dónde? Pero se iban. pero se iban, sí, sí. Cambió Ya te digo. tu visión del mundo después Sí, de sí, viajar y totalmente. conocer tanto. Aquello era como los ejercicios espirituales que nos hacían hacer aquí. Ajá. El ver a aquellos niños que no tenían nada y decía, Dios mío, y no tienen nada y están felices. 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 Después desde allí hubo algunos viajes que hicimos. Fuimos a ver el río Wye, donde estuvieron los americanos cuando la guerra, y vimos lo estuvimos viendo todo, y vimos así, por aquella zona de allí. Ya no me acuerdo muy bien los nombres, pero sí, y después todos aquellos todos vestidos de naranja. Los tenían vestidos, aunque mira que llovía, ¿eh? Pero claro, como secaba enseguida. Sí, claro, con el tanto calor, ¿no? Sí, sí, hacía un calor horrible. Y nada, y estuvimos por allí. Después hubo gente que se marchó un día de excursión a la playa. Marcharon, y yo a la playa no voy, porque la playa tengo unas playas preciosas en Galicia, y para qué me voy a ir a una playa. Y marcharon, y marchó todo el mundo. Nosotros nos quedamos, fuimos a otro sitio, no me acuerdo dónde fuimos. Y el tuk-tuk se llamaban los cositos, los cochecitos esos que nos llevaban las motos. Y marchamos, y cuando volvieron dicen, horrible, horrible, llovió todo el día. Dije yo, pues nadie os mandó ir. Claro. Ay, qué bien hicisteis no ir. Dije yo, buena gana de irme a una playa nosotras que tenemos Teniendo playas tan todas las playas bonitas, nos da la gana, claro. o sea que no. Entonces nada, y yo dije, bueno, pues, y la gente era española que tenían playas aquí, ¿eh? Claro. Pero había que ir allí. Tenían, dije, bueno, claro, pues, ala, tenían que conocer marcharos. también. Sí. ¿Te quedó algún país que Sí, el que me quedó fue Argentina, que no fui. Que no fuiste? No fui, no, y mira, que yo tenía ganas y siempre pensé en ir, pero no fui. Ya no, le dije, bueno, lo dejo porque allí total tengo familia, tengo todo y ya iré. Claro. Y no fui. Y Brasil, que tampoco lo Que conozco. tampoco lo conociste. De Hispanoamérica no conociste, bueno, de América solamente Estados Unidos, Estados ¿verdad? Unidos, sí. Pero No, todo abajo no. del sur para abajo Abajo no. nada. No fui a ninguna parte porque ya te digo, he pensado siempre en ir, pero quedó la cosa así. Nada más. Qué experiencias, qué anécdotas tan Pues increíbles, cuánto viajaste, cuánto has disfrutado, que eso es lo Y después mejor. teníamos, mira, me acuerdo en Polonia, que como hacía tanto frío, los restaurantes y todo, las cafeterías estaban bajo tierra. Entonces bajabas y bueno, nosotros con unos abrigos ahí arriba, y me acuerdo que yo bajabas y claro, tenías miedo porque te podían robar, íbamos con bolsos y con historias, y a mí me robaron en Madrid, por ejemplo, ¿No te robaron en ningún país de fuera y te robaron en Madrid? Madrid, que había comprado una cantidad de cosas para Reyes, no sé, fui al rastro y había comprado una cantidad de cosas preciosas, bueno, pues zas. Y bueno, y aquí dije, no, si nos quedamos aquí dormidos, hay un sueño después de comer y con calorcito, y Sí, dije, claro. José, primero una y después la otra, primero duermes tú y después yo, ¿eh? Aquí primero, entonces una durmiendo y la otra despierta por si nos robaban. Porque claro, allí no había nadie, dije yo, nos quedamos dormidos las dos y cuando nos despertemos no tenemos nada. Claro. Así que ya te digo. Ay, qué emocionante todo, pues viviste, disfrutaste muchísimo, lo gozaste. Sí, lo gocé y bueno, me quedaron muchos sitios por ir. No, por ejemplo, Egipto, que era un sitio que me chiflaría, pero no iba por el calor. Por el porque yo calor. el calor no lo llevaba nada bien. Si me decía, mujer, ¿por qué no vienes? No.
Italia sí, también, fuimos con las niñas del colegio. Ajá. Con Margarita y Vittorio fuimos las dos a Italia. Y fuimos a Venecia, fui no sé cuántas veces, por lo menos 3 o 4 veces, que es una curiosidad. Y a Venecia con las niñas no, fuimos a Roma. No, fuimos a Venecia también. Y fuimos a Roma, estuvo mi prima allí y nos llevó por todas partes de Roma, nos enseñó Roma. Y a lo que me quedó Nápoles y la zona de abajo no fui. No fuiste, no conociste esa parte. No me dio tiempo. Bueno, pero bueno. Ya te digo. Disfrutaste mucho, eso fue Pues lo sí. importante. Pasando a otro tema, ¿qué añoras de el Vigo de antes? Nada. Nada, nada. Bueno, hombre, ¿te acuerdas de las cosas que...? Porque ahora hay un programa que cuenta los cafés que había antes y todas esas historias, y era bonito. Lo que era bonito era la edificación, que era de piedra todo, y fueron desapareciendo muchas cosas. Una pena, porque aquí el granito es lo que hay. Claro. Y era una ciudad toda, la gente que venía quedaba admirada, porque estaba todo de piedra y de granito. De piedra, sí, sí. Y aquí, por ejemplo, donde está ahora el Banco de Bilbao, era un edificio que era una preciosidad. Lo tiraron y hicieron una cosa horrorosa. Enfrente lo mismo. Solo quedó el banco de Pastor. Los 4 bancos eran los 4 bancos preciosos, y solo quedó uno, y lo demás nada, lo tiraron todo. Y la gente, tú ves lo que había antes de piedra, que era una preciosidad, que la gente venía, y que ahora nada. Después, una anécdota, esto es anécdota. En el Castro, la gente siempre iba al Castro a ver la vista, porque desde allí se veía todo. Sí, todo. Bueno, después hubo un concejal que yo lo conocía, y de repente empezó a plantar árboles altísimos. Y dije yo, pero tú, ¿qué haces con estos árboles? Ay, mujer, nada, cuando crezcan, se ve por debajo los árboles, crecen los árboles y se ve la vista por abajo. Dije yo, pero ¿y cuándo van a crecer esto? Después él se murió chiflado, perdido, también era una... Dije yo, tú estás mal de la cabeza a hacer esto, esto es una barbaridad horrible, pero bueno, como mandas, pues mira. Claro. Sí, después crecieron efectivamente y se veía, pero entre árboles todo. Dije yo, con la vista que tiene eso, bueno, arriba Taparle del todo, con tanto árbol, sí. Pues sí. Ya te digo. ¿Cómo ves esta época moderna con la época donde fuiste joven, que no había tecnología, que no había móviles? No había nada. Nada. ¿Cómo era posible comunicarse? Era dificilísimo. Cuando salías de casa, salías por la noche, pues era horrible, porque te decían, sales y vuelves a la 1 en punto de vuelta, cuando todo el mundo aún no había salido. No estábamos en Savallís. Y salíamos, había unas verbenas, había el casino, y entonces la gente volvía a las 3 de la mañana, a las 4. Y entonces íbamos a salir nosotros y nos decían a la 1 aquí, y a la 1 no vamos, yo no voy a la 1, porque para ir a la 1, que no empezó nada, no nos dejaban, era horrible. Entonces escapabas. Escapábamos por una ventanita que teníamos. Nosotros en la casa de mi abuela, que era donde estábamos, era un bajo y un piso. Y entonces en el bajo teníamos una habitación gigantesca que dormíamos las 3 con una ventana. Y por esa ventana marchábamos. Se escapaban. ¿Y nunca las cacharon? ¿Nunca las descubrieron? No. ¿Las pillaron? No, nos pillaron nada. Solamente una vez que nos quedamos allí y que no llegábamos y apareció mi padre a buscarnos. Y dije yo, pero por Dios. Y dice, ¿ves cómo está todo el mundo todavía aquí? Dice, bueno, pero nosotros os dijimos que teníais que llegar a tal hora y a tal hora hay que llegar. Y nos tuvimos que marchar, claro. Era así, no te dejaban. Claro. Pero bueno, yo después ya nos salíamos por aquella ventana. Y después ya dejaron de ir a veranear y yo me quedaba con la abuela y mi abuela me dejaba hacer lo que me diera la gana. Venía a Vigo, marchaba, yo qué sé. Esa abuela alcahueta, sí, ¿no? la abuela argentina. Bueno, que no era argentina, pero bueno, era la que estuvo en Argentina. Ajá. Y entonces se quedaba con ella, ella estaba encantada que fuese yo, porque Cristina no estaba y Lucía ya estaban las dos casadas, nada. Y yo pues estaba con ella, entonces desde allí hacía lo que me daba la gana, marchaba a Vigo, como tenía coche además, pues venía, marchaba, y la abuela pues nada, no se enteraba de nada. Así que... ¿Eres feliz hoy, Pisca? Bueno, sí soy feliz, porque hice muchas cosas y bueno,
y estoy encantada. Porque, Satisfecha con todo sí, lo que hiciste. soy optimista, en una palabra, no tengo problemas ningunos, en sentido de... Y después, bueno, a ver, que ya tengo una edad que en cualquier momento, pues... Ay, no digas eso. No hables de no eso. se sabe. Que eso no me gusta que lo no toques. se sabe. Eso no me gusta que lo toques. Y bueno, y así, después os conocí a vosotros, que fue como si vinieses del cielo. Ay, allá voy. Como si fuese del cielo, igual que apareció. Ay, me va a hacer llorar. Y bueno, no, y pues así. mira, muchísimas gracias por este momento que me has regalado. Era algo que yo, repito, estaba deseando. Sí, hacer. claro, porque para mí, yo siempre lo menciono en los vídeos. Siempre digo que para mí ha sido una gran fortuna encontrarlos en mi vida, sí. hacerlos parte de mi vida, porque son mi familia aquí. Sí. Y yo, bueno, los quiero muchísimo, no sé ni cómo agradecer todo lo que han hecho por mí. Por Dios, tú lo sabes igual. Sí, pero, o sea, he hablado tanto de eso, lo menciono tanto, que era importante que la gente sepa que hay gente buena en este país, porque escuchas en las redes sociales y ves el odio tremendo, Pizca, que la gente se tira peleando por un oro que ya ni existe. O sea, peleando por tonterías que pasaron hace 500 años. Sí, siguen peleando. Sí, cuando hay otras cosas más importantes como el amor, los valores, el respeto, el vivir en armonía, que en todos lados hay gente buena y en todos lados habrá gente mala. Y que te encuentres con la buena. Claro, pero siempre habrá gente buena que te tienda la mano, que te ayude, y uno tiene que ser agradecido. Pues y bueno, yo las quiero muchísimo a las dos. Son muy importantes para mí en mi vida, y bueno, ay, ya me voy a poner a llorar. Pero no. Qué loca, no llores. No voy a llorar. Y bueno, pero bueno, feliz y contenta de estar con ustedes, de encontrarlas, así es. Pues sí, aunque el que te encontró, bueno, el que me encontró, bueno, yo, mira, lo voy a mencionar también, porque también, gracias a Rafa, gracias a Rafa estoy aquí. Porque él siempre me hablaba, y es un buen amigo al que queremos mucho, que está medio loquito, ¿verdad? Pero así lo queremos. Pues sí, eso es forma de ser, y que claro, así como dice él, yo soy bueno. Es bueno, es buen chaval, es buen chico, y repito, gente buena en todos lados, y gente mala también, pero siempre seremos más los buenos que los malos. Esperemos. Así es, pues muchas gracias por este momento, amigos, a todos ustedes, gracias por acompañarnos en otro episodio más de Café con Nostalgia. No olviden buscarnos también en Spotify como Café con Nostalgia, y por supuesto en YouTube como Yo Soy Mar Rodríguez, y en las redes sociales Yo Soy Mar Rodríguez. Nos vemos en otro momento, con otro episodio, con otra historia de vida, con otra experiencia, con otro sueño. Les mando un fuerte abrazo. Chau, chau. Chau, chau.